bienvenidos al curso de costura online de Alfa. Somos Rosa y Ángela de la Academia Elegante Conciencia y somos Academia Amiga de Alfa. Nuestro espacio está en Salamanca. Si queréis conocernos un poquito mejor, podéis visitar nuestra web eleganteconciencia.com o en Instagram y Facebook como Elegante Conciencia. Ahora os voy a dejar con Rosa, que es quien nos va a guiar por todo el proceso de costura. En esta clase vamos a coser una funda acolchada para el portátil. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderemos la técnica de acolchado, para eso utilizaremos el pie de prensa-telas de doble arrastre, también descubriremos alguna puntada decorativa y utilizaremos también el prensa-telas de cremallera, porque vamos a coser una cremallera. Comenzamos. Antes de empezar, lo primero que vamos a hacer es medir nuestro ordenador, nuestra tablet, ¿vale? Para saber exactamente las medidas que tenemos que hacer de nuestro patrón para la funda acolchada. Hay que tener en cuenta que el ordenador o la tablet tiene un largo, tiene un ancho y también tiene que dar una altura. Tenemos que ver que hay dos piezas que forman el contorno de la funda, pero que van por separado. Una es entera, pero este otro lado, donde va la cremallera, lo tenemos que cortar por separado para poder colocar la cremallera. Vamos a poner un ejemplo. Mi ordenador mide 35 centímetros por 24 centímetros, 35 de largo, tengo 24 centímetros de ancho y la altura que tiene en la otra pieza del canto que tengo que trabajar tiene una altura de 1 centímetro. ¿Qué tengo que hacer? A esos 35 centímetros le tengo que añadir por ambas partes 1 centímetro. En este caso vamos a poner de costura. Vamos a perder más o menos 1 centímetro de margen de costura. Y le vamos a dar a mayores 1 centímetro. Vamos a poner que por el acolchado. Entonces, la pieza de largo tendríamos que cortar una pieza de 39 centímetros, ¿vale? De largo. Hacemos lo mismo con el ancho. ¿Cuánto tengo que hacer? Pues lo mismo, añado 1 centímetro de costura más 1 centímetro de acolchado. Por el otro lado igual, porque hay veces que cuando nos ponemos a plantear las medidas de algo, se nos olvida que tenemos que añadir a los dos laterales. Entonces, al otro lado, 1 centímetro de costura hemos dicho y otro centímetro vamos a poner del acolchado, lo que hemos estado hablando antes. Entonces tendría que cortar el ancho de 28. Esta pieza va a ser de 39 centímetros por 28 centímetros. Yo ya voy directamente a cortar la tela así, hago el patrón, lo corto así directamente y yo ya sé que tengo aquí incluidos los márgenes de costura. ¿Que lo quiero dejar cuadrado? Lo dejo cuadrado. ¿Que luego quiero darle un poquito de forma redondeada? Pues eso ya es un poquito a gusto de lo que queramos hacer nosotras, el diseño que le queramos hacer, en este caso a la funda del ordenador. Ya tenemos la pieza, digamos, principal. Ahora nos vamos a la zona del canto. Vamos a ver hasta dónde queremos que abra la cremallera. ¿Cómo lo he calculado yo? Bueno, pues yo como siempre busco los centros, ¿vale? Los marco también en el patrón, porque los centros es muy importante marcarlos, sobre todo a la hora de coser y tener que encarar piezas. Al marcar los centros me va a quedar mucho mejor cuadrado, ¿no? Marcaría los centros y lo que he hecho es hallar de esta medida, de este segmento hallo la mitad, de este segmento hallo la mitad y entonces he calculado que mi cremallera va a tener este recorrido. Tela exterior, una tela de forro y guata. Pero todo esto por 2, porque tengo 2 caras, ¿no? 2 piezas. Vale, ahora vamos a trabajar la altura. La altura, en este caso, que tiene mi portátil es de 1 centímetro. Si es una altura de 1 centímetro, tenemos que tener en cuenta que vamos a perder 1 centímetro de margen de costura por un lado, otro centímetro de margen de costura por otro,
más el centímetro de holgura que necesito. Entonces al final la pieza que va a ir, las piezas que van a ir alrededor, el canto que lleva mi funda, va a tener 5 centímetros de ancho, ¿vale? 5 centímetros. Entonces sé que tengo que cortar un rectángulo que tenga 5 centímetros de ancho, este entero, porque es el recorrido donde no va la cremallera, y este del otro lado también lo voy a medir el recorrido, pero no va a ser entero, tengo que dividirlo a la mitad. Estos 5 centímetros los divido a la mitad, voy a tener 2,5 centímetros para un lado y 2,5 centímetros para el otro. ¿Qué tengo que tener en cuenta solo en estas piezas? Los centímetros que voy a perder a la hora de coser la cremallera. Normalmente una cremallera normal perdemos 1 centímetro de margen de costura. Tendría que cortar dos piezas de ancho 3,5. Esta tendría un ancho de 3,5. Mi recomendación en cuanto a tejidos, sobre todo si es la primera vez que nos vamos a poner a coser una funda de portátil o somos todavía principiantes a la hora de coser, lo ideal es trabajar tejidos sencillos, tejidos de algodón, por ejemplo, o popelín, o podemos utilizar lonetas, porque son tejidos más blandos, los vamos a poder utilizar mucho mejor en la máquina. Cortamos las telas, enfrentamos las telas derecho con derecho, así vamos sacando las dos piezas, nos ayudamos de la base de corte y la regla para mantener el corte recto con el rodillo. Hemos cortado ya las telas de la parte principal, la exterior, el forro y la guata. Ahora vamos a hacer el dibujo del acolchado. Podemos hacer el dibujo que nosotros queramos. Nos vamos a ayudar de la tabla de corte y de la regla, tal manera que vemos que tenemos aquí medidas para mantener las líneas rectas. Y utilizaremos un marcador, en este caso vamos a utilizar un marcador que se va con el calor de la plancha. Entonces, ponemos la regla y vamos marcando líneas. Antes de acolchar con la máquina vamos a preparar la zona de acolchado. Para eso vamos a coger la tela exterior con la guata y la vamos a hilvanar. Vamos a hacer unos hilvanes para evitar que luego nos salgan burbujas y que el acolchado nos quede mucho mejor. Entonces siempre vamos a hilvanar del centro hacia afuera, de tal manera que va a quedar la tela bien estirada con la guata. Para acolchar, lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra máquina. En este caso vamos a utilizar este pie de prensatelas, que es de doble arrastre. Entonces, para colocarlo en nuestra máquina alfa, tenemos que quitar este pie de prensatelas y además con nuestra llave quitar este tornillo. Quitamos esta pieza y colocaríamos este pie. Este pie de prensatelas tiene dos posiciones. Tenemos que sujetar esta parte blanca con el tornillo y esta piecita la tenemos que sujetar con el tornillo de la aguja. Ya tenemos puesto nuestro pie de prensatelas de doble arrastre. Este pie de prensatelas trae unos dientes que va a ayudar a los dientes de arrastre de la propia máquina, de tal manera que va a hacer que la tela fluya con más facilidad a la hora de acolchar nuestro tejido con la máquina. Además de utilizar este pie de prensatelas para el acolchado, vamos a poner un largo de puntada de 3 o 4 para que nos quede muchísimo más bonito ese acolchado. Vamos a centrar la aguja, porque con la aguja centrada nos va a facilitar muchísimo mejor seguir el dibujo que hemos pintado en la tela. Y ahora viene el cambio de la tensión. La tensión, normalmente en una máquina, si utilizamos un tejido finito, un popelín, con una tensión de un 3 se puede trabajar, pero como tenemos guata y es un poquito más ancho, vamos a soltar un poquito la tensión. En este caso, entre 4,5 y 5 sería la tensión adecuada de la máquina de coser para poder trabajar nuestro acolchado. Empiezo a acolchar, remato al inicio y al final y voy haciendo la línea. Cuando llego al final, remato
levanto el pie de prensa telas y corto el hilo. Ahora, en los dibujos de las líneas horizontales voy a trabajar una puntada de fantasía. Entonces me voy a ir a mi panel de puntadas y voy a cambiar. Voy a elegir en este caso la puntada que tengo en la S1 y en este caso en la I. ¿Cómo voy a hacer eso? Tengo que tocar la rueda del largo de la puntada, donde voy a colocar, en este caso, coloco el S1, entonces el largo de la puntada me va a venir predeterminado por la máquina. Y me voy a cambiar la modalidad de la puntada. Y elijo la I. La I. Vale, si yo en el ancho de la puntada dejo 0, no me saldría la puntada decorativa. Entonces es muy importante que las máquinas que tengan selector de ancho de puntada cambiemos el ancho de puntada de 0, en este caso, a 5. Y así me va a trabajar la puntada decorativa perfectamente. Entonces me pongo donde voy a trabajar la puntada, bajo el pie de prensa telas y empiezo a trabajar. Levanto el pie de prensa telas, subo la aguja si hace falta y corto el hilo. Cada línea que voy haciendo voy rematando el hilo y lo voy cortando y voy empezando de nuevo. Como veis, sale la puntada decorativa perfecta. Una vez que hemos terminado de acolchar, vamos a marcar con un marcador de tela que se va con la plancha, donde vamos a colocar las asas y donde vamos a colocar la cremallera, hasta donde, en este caso sería hasta aquí, colocaríamos la cremallera hasta este otro lado. ¿Cómo vamos a hacer las asas? Hemos cortado la tela, podemos hacerlo de dos maneras, podemos enfrentar derecho con derecho, cosemos y le damos la vuelta y haríamos en este caso un pespunte de asentamiento a los dos lados para evitar que se nos mueva en este caso el tejido. La otra opción que podemos hacer a la hora de trabajar el asa, podemos doblar por un lado al medio, por el otro lado al medio y luego otra vez. También depende un poquito del grosor, en este caso del ancho que queramos colocar. Yo lo he hecho de la primera manera, yo he enfrentado derecho con derecho, he cosido por el revés, he volteado y me ha quedado de esta manera. Antes de coser la cremallera tengo que colocar en este caso el asa. ¿Cómo voy a hacer? Mirad, si la idea es que el asa me quede de esta manera, tengo que voltear. Lo volteo, lo coloco, he puesto en este caso en el patrón, he puesto esta muesca, que ahí va el centro del asa. Entonces pongo el asa así en el centro. Pongo de esta manera y pondría esta otra. Para evitar que me quede torcido es importante que hagamos esta doblez, ¿vale? Así a la hora de colocarlo de manera derecha no nos queda retorcido el asa. Entonces nos preocupamos en este caso de ponerlo bien doblado, lo engancharíamos con alfileres o lo hilvanamos y cuando vayamos a coser en este caso la cremallera con las partes principales pillaríamos ya el asa, ¿sí? Para que nos quede en este caso de esta forma, que no se vea el asa cosido por fuera, nos quedaría dentro, en este caso rematado con esta costura. Ahora vamos a coser la cremallera. Para coser la cremallera tenemos que quitar este pie de prensatelas y colocar el pie de prensatelas de cremallera. En este caso tiene dos posiciones, tiene posición a la izquierda o a la derecha. Yo lo tengo que colocar en este lado a la izquierda o lo tengo que colocar a la derecha, dependiendo el lado por el que yo vaya a coser la cremallera. Estamos cosiendo la cremallera por la parte del forro. Tenemos el forro, la cremallera y enfrentada derecho con derecho, tenemos la cremallera enfrentada derecho con el derecho de la tela y luego el forro, de tal manera que al coser, yo estoy cosiendo con el pie de prensatelas que está al ras de los dientes y la aguja, como está centrada, va cosiendo justo al lado. De esta manera, a la hora de abrir la cremallera me va a quedar bien cosida la parte exterior y por la parte del forro tampoco se va a ver ninguna costura. Una vez cosida la cremallera vamos a coser todo el contorno de la funda. Entonces enfrentamos derecho con derecho de la tela exterior y enfrentamos derecho con derecho del forro. Lo pasamos a la máquina.
de tal manera que va a quedar todas las costuras, en este caso, escondidas. Va a quedar todo limpio. Una vez que tenemos esto cosido, vamos a plantearlo ya en nuestra funda. Vamos a coserlo en la parte exterior. Hemos colocado las asas en las muescas que habíamos marcado con el patrón y ahora vamos a colocar, en este caso, toda la parte de alrededor, lo mismo. Hemos hecho marcas, hacemos marcas en forma de piquete, unos cortes, para marcar los centros y saber exactamente dónde tenemos que colocarlo. Lo vamos colocando con alfileres o hilvanamos. En las zonas que van a corresponder a la curva, vamos a hacer unos pequeños piquetes con la tijera. Hacemos unos pequeños piquetes con la tijera para que se adapte mucho mejor el tejido a la hora de coserlo. Se abre mucho mejor el tejido, yo puedo pasar con la máquina y queda mejor cosida la curva. Lo sujetamos con alfileres o lo hilvanamos, lo pasamos a la máquina y luego os explico cómo vamos a colocar el forro. Ya tenemos un lateral de nuestra funda prácticamente terminado. Hemos aprovechado poner el asa a la hora de coser la tira de alrededor. Lo hemos hilvanado y lo hemos cosido a la máquina a medio centímetro. Lo que hacemos ahora es limpiar, quitar hilos de hilvanado y vamos a limpiar costuras. Limpiamos costuras, todo alrededor la funda y es el momento de colocar el forro. Cogemos la pieza que tenemos de forro, enfrentamos derecho de la tela exterior con el derecho del forro y lo vamos colocando de esta manera. Sujetamos todo el forro alrededor, a excepción de una marca que vamos a hacer aproximadamente de 10 centímetros, que la vamos a dejar sin coser. Este agujero que vamos a dejar sin coser nos va a permitir darle la vuelta a nuestra funda. Ya tenemos un lado de nuestra funda terminado. Como veis, cosiendo de esta manera el forro, quedan escondidas todas las costuras y queda todo bien rematado. Vamos a hacer el siguiente lado. Para ello enfrentamos derecho con el otro derecho. Ya he colocado el asa de la funda en las muescas que tenía marcadas en mi patrón. Tengo las muescas marcadas donde va la terminación de la cremallera, entonces a la hora de colocarlo tengo que hacerlo coincidir. Tengo que hacer coincidir estas piezas, estas partes aquí, hago coincidir todo y en este lado igual, enfrento el derecho con el derecho, teniendo cuidado siempre, buscando los centros que tengo marcados. Hilvanaría y cosería, pero antes de hilvanarlo y coserlo tengo que abrir la cremallera porque si no, no le doy la vuelta. Quitamos hilvanes, ahora aquí lo hemos cosido y recortamos exceso de tela y guata para poder coser ahora el forro. Ya tenemos nuestra funda prácticamente terminada. Ahora ya viene el último paso, que quizá es el más difícil de todo lo que hemos estado trabajando. Tenemos, dada la vuelta a la funda, tenemos los derechos enfrentados de la tela exterior y aquí vemos el derecho de la tela de forro. Entonces el planteamiento es el mismo, siempre enfrentar derecho con derecho de los tejidos. Esta es la tela de forro por la parte del revés. Yo ya tengo puestas las muescas de las zonas que tengo que tener en cuenta a la hora de encarar los tejidos. Este es el derecho, entonces enfrento el forro derecho con derecho. ¿Qué tengo que hacer ahora? Unir
unir los centros, pero esta es la parte de la guata de la tela exterior. Yo tengo que coser esta pieza de forro a este lado y voy sujetando. Lo cosemos a la máquina y siempre teniendo la precaución de dejar en la parte de abajo, vamos a dejar una abertura, 10-12 centímetros, lo que nosotras queramos. Pensar que por este agujero tenemos que darle la vuelta a toda la funda para que nos quede todas las costuras por el interior. No se va a ver absolutamente ninguna costura, va a quedar como es. He hilvanado por la zona del forro, pero ahora voy a coser a la máquina por la parte de la guata. Me va a resultar más fácil ver la costura anterior. Pondría la aguja centrada y estaría cosiendo a 0,75, no llego al centímetro de margen de costura. Entonces es muchísimo más fácil mantener. He empezado en la zona donde había marcado que tengo que parar porque he dejado el agujero, remato al inicio, voy a ir haciendo toda la costura alrededor y remato al final. Ya tengo cosido todo alrededor, voy a quitar hilvanes y por el agujero que he dejado antes voy a darle la vuelta a la funda. Ya le estamos dando la vuelta a nuestra funda, estamos comprobando que esté todo bien cosido. Esta es la parte exterior, el forro, y ahora solo nos queda coser el agujero que hemos dejado en el forro con una punta de invisible. Enhebramos una aguja, metemos el nudo entre la costura que tenemos de la máquina y vamos cerrando el agujero. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar el lomo de la tela, entonces pasamos la aguja de manera horizontal, cogemos una pizquinina abajo y nos vamos al otro lado y también pinchamos la aguja de manera horizontal. No es un sobrehilado a mano, ¿vale? La diferencia es que yo paso la aguja y meto un poquito de hebra de manera horizontal. Sí que es verdad que voy de abajo arriba, pero no cojo una hebra solo de tela, no. Meto la aguja de manera horizontal. ¿Veis? Ahora se está viendo el hilo, pero si yo tiro, queda escondido. Para rematar esta costura, hacemos un nudito con el hilo y escondemos la hebra entre las costuras. Y lo que hacemos, cortamos y ya lo tendríamos. Vamos a darle la vuelta. Ya tenemos nuestra fundita terminada. Esperamos que hayáis disfrutado de todo el proceso. Os animamos a que subáis una foto de vuestras fundas a Instagram utilizando el hashtag #CoseConAlfa. ¡Hasta pronto!